reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo están? Por el chat nos pueden ir contando desde dónde se van sumando. Ya tienen listo el mate, el cafecito que están tomando. Es la primera vez que se suman a un MedLab. Ya han participado antes, también nos gustaría saber. Bueno, ahí voy leyendo el chat. Ahí nos saluda Norma, Juli, buen día. Desde Salta, Eli, muy bien. De Buenos Aires, Chubut. Está variada la cosa, ¿eh? Córdoba también. Muy bien. Qué lindo leerles, qué lindo verles. Bueno, estamos en un día muy especial. Estamos empezando el ciclo 2025 del MedLab Web. Estamos muy contentas de tenerles aquí y hoy va a ser un gran encuentro. Les van a dar un montón de herramientas que para este mundo de la programación son súper útiles y necesarias. No voy a spoilear mucho porque la verdad que va a ser un encuentro muy divertido y muy lindo. Acá está el Team Web, está Ana, Sabri, Agus, quienes van a acompañarles durante el encuentro de hoy y durante lo que queda desde ahora hasta fin de año. Bueno, les voy a contar un poco quiénes somos nosotras. Somos mujeres en tecnología. Ya venimos trabajando hace 6 años en todo lo que es inclusión y fortalecer las comunidades de mujeres y diversidades en tecnología para que seamos más. La brecha sigue existiendo, entonces nosotros estamos como muy interesadas en que eso vaya cambiando y darles herramientas a ustedes. Hacemos trabajos de voluntariado, no solamente de capacitación. Tenemos abierto una convocatoria de voluntarios para nuestro proyecto de las HOMAS, que después les vamos a dejar los links seguramente en el chat para que ustedes puedan conocer un poco más de ese proyecto. Bueno, sin más, le dejo el lugar a mis compas del MedLab Web, así se presentan un poco y comenzamos este encuentro. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, les agradezco. Mi nombre es Sharon, soy soporte técnica, así que me voy a quedar por acá acompañando en lo que necesiten. Saludos. Gracias, Yarito. Justo te iba a decir, faltaste vos de presentarte. Y ahí dijiste al final. Muy Al bien. último me di cuenta. No, estaba leyendo el chat que eso, bueno, recién alguien comentó también que era de Mendoza y digo, wow, o sea, estamos como de todos lados. Hermoso. Bueno, gente, le damos la bienvenida. Este es el primer Lab Web del año que estamos haciendo. No sé si alguien dijo en el chat que era la primera vez que se sumaba. Bueno, estos encuentros nosotros los estamos haciendo, este es el primero, pero ya venimos de otros años haciéndolo. Sábado cada tanto, no me atrevo a decir que cada 2 sábados, porque a veces no están así, dependemos a veces de los feriados y otros eventos de MET, pero intentamos que sábado cada tanto vemos algún tema siempre relacionado, en nuestro caso, a web.
Hay otros labs también, que les invito también obviamente a conocerlos. Hay de datos, hay de experiencia de usuario, de testing, de finanzas, hay muchos. Así que eso todo lo pueden encontrar en la comunidad. Nosotras acá específicamente siempre vamos a abordar temas relacionados a lo que es la web, el desarrollo web. Tenemos planificado para este año poder también, bueno, unirnos a veces a otros labs, por ejemplo, hacer algo en conjunto con mobile, que de hecho el 7 de junio vamos a hacer algo en conjunto con el de mobile y bueno, y atacar ahí un poco que estamos muy relacionados en el área. Y bueno, un poco como decía Yarito, nos ven los que tenemos el fondito negro, somos las que estamos un poco atrás de toda la organización de estos labs. No por algún tema particular, nosotros también somos desarrolladoras y en algún punto, hoy estamos trabajando de esto, pero en algún punto también estuvimos iniciando. Entonces, muchas veces cuando empezamos a pensar qué temas podemos abordar en estos labs, intentamos que sea algo, o empezamos a recordar a veces qué cosas nos hubieran gustado saber cuando nosotros estábamos arrancando, qué dudas teníamos, qué cosas nos abrumaban y demás. Y un poco de ahí es que surge también este lab que, bueno, no sé si lo vieron, pero viste que pusimos que el roadmap, qué aprender, cómo, cuándo, por qué. Porque lo que sucede mucho en esta área en particular, que cuéntenme ustedes, por favor, en el chat si les sucede, es que hay mucha información constantemente, todo el tiempo hay herramientas, hay lenguajes, hay, bueno, de todo que sale y a veces abruma. A uno le parece que aprendió algo y decís, uy, ya salió algo nuevo, ya quedé atrás, ¿qué tengo que aprender? Y demás. Entonces, este lab inicial es para que podamos más o menos llevarnos de acá una foto de decir, che, si yo estoy arrancando con el front-end, más o menos yo tendría que saber estas cosas. Si aprendí HTML y CSS, bueno, ¿por dónde sigo? ¿Qué me conviene? Y entonces eso intentamos hacerles como una guía para que ustedes puedan basarse, ya sea que estén arrancando y no sepan por dónde empezar, o que ya estén metidas en este mundo del desarrollo y no sepan cómo seguir. La idea de esto siempre es hacerlo sumamente colaborativo, así que las recontra invito a prender la cámara, a que nos ayudemos. Esto nosotros lo que hemos armado, que ustedes van a ver, que es un diagrama que tiene, bueno, que cubre varias áreas del desarrollo web. Pusimos más o menos a nuestra consideración, que eso no es la verdad absoluta, sino en base a nuestra experiencia, lo que consideramos que serían como las cosas que tienen que estar, que más o menos uno tiene que saber de qué se trata. Pero por supuesto que existen infinidad de herramientas, así que si ustedes ven algo que falta una herramienta que ustedes usaron, conocen, avisen y la agregamos así en vivo directamente. Sí, Así totalmente, porque que, el conocimiento se construye en comunidad, así que estamos abiertos totalmente a conocer nuevas herramientas, ¿no? Aparte nos nutre y nos sirve un montón. sí, 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 sí. Así que, bueno, anímense a hablar, a desmutearse, vamos haciéndolo bien colaborativo. Esto no es una clase que simplemente escuchen hablar y ya, no. Esto es para que nos conozcamos y vayamos armando en conjunto este mapa mental que nos va a ayudar en todo el recorrido del desarrollo web y en la carrera que vayan haciendo. Así que bueno, ahora las dejo a las chiquis para que compartan y bueno, nos vamos charlando ahí en el chat también. Bueno, buen día. ¿Me avisas si se ve mi pantalla? Creo que sí, ¿no? Pero Sí, 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 se sí, ve perfecto. muy bien, genial. Bueno, un poco como dijo Aus, sí, vamos a empezar a intentar como contarles un poco o intentar armarles como un caminito o una guía de eso, por dónde empezar o por dónde seguir o más o menos entender porque sabemos que hay millones de herramientas, millones de bootcamps, de todo, cursos por todos lados y a veces uno no sabe muy bien por dónde ir. Y eso, las invitamos a que eso, se desmuteen, interrumpan, pregunten, opinen lo que quieran. Em, bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Esto no se preocupen que vamos a compartirles un PDF donde van a poder tener todo esto, los links y demás que vayamos compartiendo. Pero bueno, la idea que les vamos a mostrar es como este caminito que fuimos armando, que está
un poco basado en una página que luego les mostramos bien, ahí después seguro Ana lo va a contar más en detalle, pero bueno, les voy a contar un poco cuál es el caminito que nosotros creemos que se debería seguir para lo que sería la parte del frontend. Voy a dar un poquito de contexto por si alguna más nueva no sabe bien a qué nos referimos con frontend. Es toda la parte de programación web, pero que está orientada a la parte visual, a la parte que vemos, a todo lo que está ocurriendo en el navegador, en principio. Es decir, si vemos un botón en una pantalla, un texto, un formulario, etcétera, etcétera, todo eso está programado, bueno, con ciertos lenguajes y demás, pero a todo eso es lo que nosotros llamamos frontend. Y bueno, un poco la idea, lo primero que deberíamos enfocarnos es en entender lo que nosotros marcamos como en esta línea de fundamentos, que serían tres como lenguajes o ejes principales. Primero sería HTML, que es el lenguaje que nos va a dar la estructura de cualquier página web. Sería aprendernos como las etiquetas básicas. En HTML nosotros tenemos etiquetas que nos permiten escribir textos, etiquetas que nos permiten mostrar botones, formularios, bueno, todo. Entonces, un poco la idea es por dónde empezar, si a mí me interesa esa parte, es, bueno, ver las bases de ese lenguaje, de HTML. Bueno, lo siguiente sería ver más una parte un poquito más compleja que tiene que ver con formularios y demás. Luego, accesibilidad, que con accesibilidad nos referimos a que esa página que estamos construyendo, bueno, cumpla ciertas reglas para que pueda, no sé, por ejemplo, ser identificada correctamente por lectores de pantalla, también que la gente que utiliza solamente el teclado y no utiliza un ratón o un mouse pueda acceder al funcionamiento correcto de la página. Y luego lo pusimos, pero es un poco como extra, es investigar un poco sobre SEO, que SEO tiene que ver con las técnicas o estrategias que podemos poner en nuestra web para que se posicionen en los buscadores. Por ejemplo, que Google pueda identificar que nuestra web, bueno, se trata sobre X tema. Bueno, eso depende de cómo ciertas etiquetas o ciertas estrategias que nosotros pongamos en nuestro código. Entonces, bueno, un poco lo primero que nosotros vemos como por dónde empezar, HTML. Una vez que más o menos tenemos un poco de esa base, la idea es seguir con la parte de estilos, que sería CSS. ¿Qué es CSS? Sería como toda la parte de visual en sí o bonita de mi página, que es más o menos definir cómo se ve. Si yo quiero que mis títulos sean de color rojo, bueno, todo eso lo voy a hacer usando CSS. Entonces, bueno, un poco la idea es, una vez que pase del HTML, meterme en CSS, aprender un poco de sus bases y demás, aprender lo que tiene que ver con layouts, que es como la estructura de organización de mi contenido, que les pusimos estas palabritas Flexbox, Grid y demás, que son distintas estrategias que permite este lenguaje para, bueno, para organizar la estructura de mi web a nivel visual. Después también meternos un poco en lo que tiene que ver con diseño responsive, que sería que pueda yo adaptar mi web para que se vea bien, tanto en móvil, celular, en una tablet, en mi PC normal. Eso también hay ciertas estrategias que uno puede adaptar usando CSS y bueno, también es importante saberlo. Y por último, la parte de animaciones, transiciones, todas estas como cosas un poquito más divertidas que le puedo agregar a mi web. Eh, Nada, también está bueno como aprenderlo. Hasta ahí, si les ocurre alguna cosa que nos falte de HTML, CSS, más o menos tienen idea de estos lenguajes, veo que hay algunos sí, ya lo han visto, pero bueno, de eso hay bastantes recursos, después también les pasamos alguna guía de dónde pueden ir sacando. Pero bueno, hasta ahí sería como el paso un poco 2. Ahora luego vamos a entrar a la parte de Java, ahí para Valeria que pregunta.
Bueno, entonces como tercer paso dentro de los fundamentos como básicos del frontend, vendría aprender JavaScript. JavaScript es el lenguaje por excelencia que se usa en los navegadores, que va a tener todo em, lo que tiene que ver con la lógica, digamos, con el funcionamiento, porque hasta ahora con HTML y con CSS lo que voy a poder hacer es una web como estática, que me va a permitir ver contenido y mostrarlo bonito, pero si yo realmente, por ejemplo, quiero hacer un inicio de sesión, si te quiero guardar datos de un usuario, quiero hacer un carrito de compra, quiero enviar un formulario de contacto, bueno, todo eso lo puedo hacer efectivamente con JavaScript. Si es necesario aprender en ese orden, bueno, lo pusimos, no es que no vas a poder aprender JavaScript sin saber HTML, no necesariamente. Es como que las tres lenguajes van como en un combo, por así decirlo. Suele pasar que JavaScript es como un poco el más difícil si uno viene de algún área que no tenga que ver con programación, porque al final HTML y CSS son lenguajes de programación, sí, claro, pero de mostrar cosas, no tanto de lógica y sí, más, no tanto de lógica. Entonces por eso lo dejamos como al último, pero tranquilamente es como que es algo que Sí, interactúan entre los tres. es una sugerencia esto, lo que en base a también a nuestra experiencia, lo que nos resultó más fácil aprender. Lo que sucede es que con HTML y CSS vos rápidamente ves resultados. Entonces yo puse una etiqueta de HTML que es un botón y yo ya la veo en pantalla. Entonces digo, ok, ya rápidamente tengo resultados y veo. CSS lo mismo, le puse un fondo rojo, listo, yo ya veo que hay un botón y tiene un fondo rojo. Entonces, es como que una vez que ya agarraste esa dinámica de poder armar elementos, organizarlos, ponerlos en tal orden y además darles, bueno, todo lo que es la parte de estilos, listo. Después ahí creo que uno ya está como más predispuesto a decir, che, ahí me meto con la lógica de una. Puede que vos arranques de una con JavaScript, porque puede pasarte que además venís de, por ejemplo, de aprender backend, que a lo mejor no venís de conocer HTML y CSS. También, obviamente, que se puede. Pero si uno está muy en serio y no sabe por dónde arrancar, esto funciona. Sí, y Lisa, yo también soy programadora, entonces es como el camino sugerido porque es estimulante ver, como dice Agus, que las cosas pasan y verlo es re lindo. Pero ver después que ese botón lleva a una acción también es hermoso. Entonces es como la construcción, vamos como por los cimientos y la base y después ya le vamos armando y le vamos dando funcionalidades a esas cositas que pusimos en esa caja, ¿no? Y funciona como un árbol, entonces tiene sentido que vamos como encastrando las piezas, ¿no? Por un lado, HTML es el árbol donde vamos a guardar cada carpetita y las ramas y vamos a vincular esto con aquello. Después con CSS es como el esqueleto. Con CSS le vamos a dar como colores, eh, arco iris, estrellitas. Y después ya con JavaScript le vamos a dar el don de accionar, ¿no? De disparar cosas, que hagan cosas. Entonces es como un camino sugerido. Se puede empezar por cualquier otro, pero tiene sentido de cierta forma que puedan hacer este recorrido. Sí, total, total. Muchas gracias. Em, bueno, entonces un poco para ir más específica a qué cosas de JavaScript hay, no vamos a entrar a ver exactas cosas del lenguaje, es un poco como ideas o conceptos que está bueno que luego busquen. Entonces, por ejemplo, de la parte de JavaScript, lo importante primero es ver bien las bases, aprender a escribir variables, aprender a crear funciones, trabajar con condicionales. Por ejemplo, si yo quiero que si hago tal cosa, si el usuario hace clic en tal botón, quiero que pase tal cosa, si el usuario hace clic en otro lado, quiero que pase otra, bueno, todo ese tipo de cosas. Después viene la parte de manipulación del DOM, que el DOM es
bueno, tiene este nombre Document Object Model que es como el árbol, digamos, de lo que yo veo en pantalla de elementos que se visualizan en mi navegador. Entonces con JavaScript, bueno, yo puedo cambiar, modificar esos elementos, moverlos del lugar o accionarlos. Bueno, eso es como lo base, y después ya venimos a unos conceptos que son un poquito más complicados, no, pero bueno, más avanzados, que tienen que ver con esto de Fetch API, que tiene que ver con hacer llamadas a servidores, que significa por ejemplo, si vemos en una web que yo tengo una lista de usuarios o una lista de elementos que vendo en mi sitio web, bueno, esa información la tengo que obtener de algún lado. Entonces tengo que hacer lo que se llama una llamada o un fetch de esa información hacia, bueno, ya vamos a ver, hacia un backend, que luego vamos a hablar de esa parte, pero bueno, es importante entender esos conceptos de fetch y demás. Y también lo que tiene que ver con asincronía, que son todas como acciones que requieren un tiempo de espera, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si yo necesito obtener información de un servidor que me diga eso, cuáles son los usuarios de mi web y los quiero mostrar, esa acción de pedir esos datos va a llevar un tiempo. Entonces, bueno, eso se programa y se escribe en el código de una forma distinta a una función tradicional. Entonces, bueno, tiene que ver con esto, con manejar el concepto de promesas, async await, es otras palabritas como claves. Y bueno, una vez que pasamos de esos conceptos a lo que nosotros creemos que está bueno, que es relativamente nuevo, ya no es tan nuevo, pero que es relativamente nuevo, es aprender un poquito de TypeScript. TypeScript no es un lenguaje de programación como tal, sino que es una mejora, digamos, que se le puede poner al JavaScript, que ayuda mucho a que tu código sea más fácil de leer, más fácil de entender, y que te permita detectar errores antes. ¿Qué es lo que hace? JavaScript es un lenguaje que se dice que no es tipado, es decir, que yo puedo crear mis variables y que sean, por ejemplo, creo un número y luego esa variable muta y es un texto y demás. Con TypeScript yo me atengo a ciertas reglas de programación, y la verdad es que es una herramienta que es muy usada en proyectos más grandes, y ya hoy es como que es muy raro que te encuentres en un proyecto que no tenga TypeScript. Entonces creemos que está bueno empezar a incorporarlo, y realmente haciendo este caminito, TypeScript es bastante amable, bastante amoroso de incorporar. Por eso, bueno, lo pusimos como más grande y destacado. Entonces, bueno, hasta ahí es un poco como los fundamentos. Entonces, si llegamos hasta ahí, la verdad que estamos en una posición súper buena. Pero bueno, para entrar un poco más en el ámbito laboral o para llegar a tener proyectos más grandes, necesitamos pasar como a un siguiente nivel. Lo que nosotros les proponemos un poco, que si ya tenemos esta base de estos tres pilares de HTML, CSS, JavaScript y un poquito de TypeScript, es pasarnos a elegir un framework o una librería. ¿Qué sería elegir un framework o una librería? Hoy en día los proyectos de un sitio web o una aplicación web no se hacen solamente con esos tres lenguajes, sino que por lo general están estructurados en usar un framework o una librería. ¿Por qué? Porque son herramientas que te ayudan a organizar el código y escalar esos proyectos, o sea, manejar proyectos muy grandes de forma fácil. Y prácticamente todas las web están hechas con algún framework o una librería. Nosotros acá les pusimos tres, que son como los más usados o que seguramente escucharon, no sé si escucharon algún otro, pero React, Angular, y no siempre lo pronuncio mal, no sé si es Web, Vue, bueno, lo que sea, pero estos son como tres frameworks o librerías que se usan un montón, realmente. Si tengo que decir yo en lo personal, por ejemplo, solamente utilizo React, conozco algo un poquito de Angular. La verdad es que es bastante sencillo una vez que uno entra en la dinámica, pasarse de un framework a otro, uno ya entiende más o menos de qué va la cosa.
Pero bueno, sí lo que les recomendamos es eso, elegir un framework porque tienen cada uno como conceptos de programación específicos que las van a ayudar bueno, armar un proyecto más grande y demás. No sé, ¿alguna conoce alguno de estos frameworks? ¿Se les ocurre algún otro? Por si quieren desmutear y comentar o escribir en el chat. Tal vez hoy, si Bueno, tienen que elegir entre sí. uno de los tres, No, es... yo no conozco a fondo nada de esto. Son bastante nuevos para mí. Bueno, muy bien, muy bien. Es un buen momento para irnos metiendo. Sí. Yo había No sé, escuchado, Sharon, no. Sí. Sabri, de Next, que es como la evolución puede ser de React o como el siguiente nivel de React. No sé si estoy bien orientada, Next se pero... puede usar en conjunto con React, no Ah, son ok. como, también es otro framework Ujú, que se puede usar. Tiene otro objetivo que ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero bueno, ujú. también se pueden usar como en conjunto. Vale. Y ahí preguntaban por jQuery. jQuery no es un framework, si no estoy mal, es una librería justo, lo que dice Aus. Ujú. Em, pero eso ya casi no se usa. Realmente, antes de que surgieran React, Angular y todo eso, sí se utilizaba más jQuery. Es más limitada, sirve para ciertas cosas y facilita muchas, sí, pero es más limitada. Si empiezan a investigar un poco de estos frameworks que les decimos, van a ver que tienen como mucha más potencia para proyectos grandes. O sea, les permiten manejar cosas como, si yo tengo una web con muchas páginas, bueno, ¿cómo puedo vincularme de ir de una página a la otra? Si yo tengo un sistema de usuarios, bueno, todo eso con jQuery te quedas como acotada a un scope, a algo más pequeñito. Y no, Yo lo que iba realmente a yo decir, hoy día no creo que tenga sentido invertir tiempo en jQuery hoy, realmente. Aus. sí, que si todavía están en ese momento en que no han aprendido alguno o quieren elegir uno y demás, la sugerencia por ahí es más React, dado que, bueno, primero que se está usando en un montón de lugares, entonces también hay más salida laboral. Y por otro lado, tiene comunidad muy grande, React, entonces cualquier duda, consulta relacionada a lo que sea, es muy probable que encuentren respuestas en la web porque, bueno, está bastante masivo en este momento y también van sacando todo el tiempo versiones actualizadas que están por detrás de la performance, así que eso también es como bueno, un plus extra. Sí, total. Bueno, y entonces un poquito, cuando pasamos de ya elegir nuestro framework y adentrarnos un poco, otra de las como herramientas que puede estar buena para potenciar nuestro conocimiento de CSS son estas dos cositas que pusimos acá, que son preprocesadores de CSS y librerías, que puede que parezca que, uy, es un montón más, pero realmente los preprocesadores de CSS son herramientas que lo que te van a permitir es que la forma de escritura de tus estilos sea un poquito más amorosa o más sencilla en muchas cuestiones, como por ejemplo que puedas tener variables de colores y no tengas que poner solamente, no sé, los códigos de hexa o regex no, RGB o lo que sea, sino que puedas usar variables, que puedas como darle un poquito más de, de facilidad a la escritura, no va a cambiarte, tus conceptos son los mismos, sino que te va a ayudar a que el código sea un poquito más escalable y más fácil de manejar. Y luego las librerías de estilos, como estas que están acá, que pusimos algunos ejemplos, pero en realidad hay muchas más. Muchas empresas sí, o proyectos eligen usar alguna de estas librerías que lo que tienen ya son como códigos predefinidos o componentes prearmados que te facilitan a la hora de crear tu web. Por ejemplo, ya sabes que tus botones se van a ver siempre siguiendo cierto estilo y bonitos, por así decirlo, usando alguna de estas librerías y no tenés que programar todo de cero. Entonces muchas empresas usan alguna de estas librerías, que está bueno aprender a usarlas, y luego en otras empresas o proyectos
quizás cada una tiene su propia librería, o sea, los equipos de desarrollo de esas empresas que son más grandes crean sus librerías. Pero si ya trabajamos con alguna librería alguna vez, vamos a entender el concepto de cómo funcionan esas librerías. Y todas todas estas librerías son libres, creo, o sea, todas se pueden usar, no son de pago ni nada. Por lo tanto, si tenemos nuestra web ya armada, nuestro proyecto, van a ver que todas estas tienen sus guías de cómo las puedo usar en una web ya funcionando, y van a poder ver un poco su uso. Así que esta sería como, una vez completado esta línea, ya estaríamos en una posición como súper, súper buena, de eso, de tus bases de programación y tus proyectos. Con esto ya puedes tener tu web y tu proyecto personal súper genial armado. Y un poco lo último que teníamos ahí era que no queríamos dejarlo de lado, es la parte de testing. Si bien en el Meta hay otros labs específicos de testing, cuando hacemos desarrollo es importante que también nuestro código, más allá de que la empresa o el proyecto donde vayamos tengan equipos de testing específicos, siempre, en la mayoría de los casos, yo no me he encontrado empresas o trabajos donde las pruebas de que nuestro código realmente funcione, más allá de pruebas manuales que nosotros hagamos de ver que mi botón haga lo que tiene que hacer y lo haga yo manualmente, existen herramientas de automatización de que mi código haga lo que yo estoy pensando que quiere hacer. Y esos son escritura de test unitarios, que básicamente son fragmentos de código que yo escribo para validar que mi código funciona como quiero. Y acá les dejamos algunas herramientas de test que está buena conocer. Van relacionadas con el tipo de framework que yo haya elegido. Por ejemplo, React Testing Library solo lo voy a poder usar si estoy eligiendo React. No significa que tenga que saber estas 3 herramientas, sino les dejamos algunos nombres de herramientas que se pueden usar para escribir test. Y luego también, como un plus, existen un tipo de test que se llaman end-to-end, que son sería como del inicio al fin, que lo que me permite es como simular el navegador ejecutándose, y lo que puedo hacer es probar mi aplicación, también escribiéndolo el código, pero probar que hago clic en un botón y pasa X cosa, que la página se renderiza como yo quiero, se dibuja como yo quiero. Entonces, bueno, son herramientas que, si bien al inicio quizás no son como, no diría yo que esto es 100% obligatorio, pero sí en mi proyecto de estudio, está bueno dedicarle un poco al testing, porque también nos va a ayudar a que lo que hacemos tenga mejor calidad al final. Alguna pregunta hasta ahí. Como que el mapa se los voy a dejar hacer zoom un poco. El mapa quedaría un poco así: ver los fundamentos, ver algunas librerías o frameworks que creemos que están buenas, y luego pasar un poquito a la parte de testing. Si te Y preguntan eso. algunas otras cuestiones como, che, ¿por qué no está GitHub? O cosas así que son importantes, ya la vamos a ver en la parte general, que ahí hay cuestiones que son, bueno, cross a te dediques al frontend, al backend, a lo que sea. Exacto. Muy ¿Alguna bueno lo de preguntilla? la librería de testing. La verdad yo no conocía. No sabía que existían. Hermoso. Sí, hay muchas más, pero bueno, pusimos algunas que están buenas. Luego, todas estas herramientas tienen su página con tutoriales, con todo. Sí creemos que tiene un sentido empezar por un lado y ir continuando por otro, porque si quiero hacer todo a la vez, quizás me abrumo un montón. Como aprender React y a su vez ponerle test a mi código, y bueno, ahí quizás hago un corto. Sí, No, total, quizás total. se me cortocircuita todo. Ahí tenemos una Em, consulta de Jessie. En este caso, entiendo que se trabaja con HTML y JavaScript, pero ¿qué pasa con Elementor y WordPress? Me tocó de ir a empresas front que estaban trabajando más con eso, que con código. O sea, más no code que con código, digamos. hmm. Bueno, lo que pasa es que o sea, WordPress, Elementor, que entiendo que es como un framework o una herramienta específica que usas dentro de WordPress, Ujú. lo que pasa es que ahí no necesitas, o sea,
tu conocimiento de HTML, CSS y demás de código te sirve, sí, claro, pero lo que en ese caso lo que te tendrías que especializar es en esa herramienta, WordPress en particular, que tiene sus truquitos, sus cosas y no tanto con código. Un poco nosotras lo que queríamos dejarles era como un camino en lo que tiene que ver con programación pura, por así decirlo. Pero Eh, asimismo, Sabri, se puede tocar código en WordPress sí, con claro. HTML, CSS Sí, sí. y demás. Lo que corre atrás de WordPress es PHP, pero Hmm, vos podés tocar el CSS, podés sí, tocar estilos, y si sabes, o sea, y si los manejas, te da un mundo de posibilidades, porque sí, también puedes modificar y no te limitas, ponele a la plantilla que te ofrece WordPress, sino que le puedes modificar. Y WordPress es código sí. libre, es software libre. Entonces, como un universo de posibilidades. Sí, sí, 100%, 100%. Pero bueno, sí, como todo, si te toca trabajar en un proyecto que está en WordPress, te sirve un montón tener estos conocimientos. React probablemente no te interese, porque no. Sí, como decía Sharon, quizás como WordPress está basado en PHP, conocer un poquito de PHP también te va a ayudar. Pero bueno, ahí ya es como una herramienta muy específica, que WordPress está buenísimo porque te da una base y te arma un sitio y con un montón de poder muy rápido. Pero bueno, también tiene sus ciertas limitaciones porque, bueno, está enfocado a una cosa. Pero sí, totalmente. Con eso tendrías que especificarte en, no sé, en ver cursos, tutoriales y cosas específicas de WordPress, porque ahí ya, como es una herramienta muy concreta, bueno, toca ir un poco por ahí. Y como todo enlatado. Te Sí, va a sumar saber de estos fundamentos de la programación, te va a habilitar más cosas, pero sí, siempre está bueno si trabajas con un enlatado, buscar las herramientas específicas que están mm, pensadas para ese enlatado. sí. Y si puedo agregar de WordPress lo que está bueno también, que te puede hacer ser como un diferencial es saber de temas de seguridad o de sí, plugins y demás en WordPress, porque WordPress al ser libre y tener muchos plugins, uno puede pasar que eso, a mí me ha pasado un montón de veces que tengo mi web, la dejo un poco de lado, no le doy tanto amor a mi WordPress y de repente virus, porque, porque claro, puede pasar un poco eso. Entonces está bueno tener para si te interesa dedicarte a la parte de WordPress, además de estas bases que para mí sirven un montón, darle un plus a investigar un poco de seguridad y eso porque es súper importante. ¿Alguna otra preguntilla de esta parte de frontend? Si no, pasamos a la parte del backend, si les parece bien. Eh, Bueno, igual siempre se puede volver, pero bueno, así que le doy un poquito el paso a Ana, así no nos olvidamos de la gente que le interese el, el backend. Vos me vas diciendo, Ana, si quieres que te dé zoom a alguna Dale, parte. dale. Bueno, buen día chicas, mi nombre es Ana Manera y vengo aquí con la parte del backend. Yo quería preguntar si alguna está en la parte de backend, ha conocido, sabe qué es o tiene algún tipo de experiencia, comentario o algo que nos quiera contar. Si no, vamos arrancando que van a ver que es bastante diferente al frontend. En el backend podríamos decir que es la parte de una aplicación web que maneja todo lo que ocurre detrás de escena, ¿sí? O sea, el front es la parte de adelante, el back sería la parte de atrás. Es la parte de acceder a la base de datos, lógica de negocio, autenticación, procesamiento y un montón de cosas por detrás. Es el motor que hace que funcione. Entonces, si seguimos con esto más o menos, pensamos con las chicas que en la parte de fundamentos estaría muy bueno que sepan lo que es la programación orientada a objetos, la base de datos y la cosa que es API, ¿sí? Si vemos primero la programación orientada a objetos, hay distintas formas de programar. Tenemos la programación funcional, la programación orientada a objetos y la programación imperativa. Yo hoy en día y desde mi experiencia les puedo decir que más o menos el 95% de lo que yo he visto es programación orientada a objetos. Por eso lo traemos acá para que más o menos puedan tener una linda base en esto.
Lo importante de la programación orientada a objeto es, entre una de sus cosas, saber la diferencia entre lo que es una clase y un objeto. Si nos vamos a algo súper sencillo como un ejemplo, la clase es como una plantilla, un modelo, es eh, como la forma en la cual, como un sello, digamos, mejor dicho. Y un objeto es cada uno de los sellos que voy poniendo, es como la instancia de cada una de estas clases. Por ejemplo, podríamos decir que un objeto es como la galleta y la clase es como el molde de esa galleta, por decirlo. Luego tenemos que pensar mucho en lo que es herencia, que es muy importante en programación porque nos permite crear nuevas clases reutilizando lo que ya teníamos escrito, atributos, métodos de otras clases. Siempre cuando decimos herencia estamos pensando en un padre y un hijo, cómo va heredando características de uno a otro. También es importante saber de la programación orientada a objetos lo que es el polimorfismo, que es una misma función o método se comporta de distintas formas según el objeto. ¿Sí? Por ejemplo, en polimorfismo yo puedo pensar, por ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, varios animales, sonido es algo que funcione en cualquier tipo de animal y lo puedo utilizar, ¿sí? Es como si yo tuviera una función sonido, la voy aplicando a estos distintos animales. Es uno mismo que lo puedo aplicar en distintos objetos sin ningún drama. Y lo que es abstracción, que es ocultar detalles complejos y mostrar solo lo necesario, solo lo que necesito mostrar. Hay cosas que las voy a dejar guardadas para mí mismo y otras que sí voy a poder estar mostrando. ¿Alguna pregunta? Yo sé que programación orientada a objetos llevado a esto es súper chiquititito, pero es súper importante también. Hay un montón de características más. Está muy bueno leerlo, está súper interesante. Yo creo que para empezar está muy bueno, así que cualquier pregunta la vayan escribiendo, la van haciendo. ¿Alguna vez habían escuchado, me imagino, programación orientada a objetos? eh, en la facu y en varios lados es como algo muy importante que siempre te preguntan en una entrevista o en algo. Así que bueno, seguimos con lo que es un poco la base de datos. Imagino que todos habrán escuchado alguna vez las bases de datos. Tenemos dos tipos, las relacionales y las no relacionales. En las relacionales nosotros guardamos información en formato de tabla, como si fueran hojas de Excel, así súper sencillito. Y en las no relacionales, perdón, no usamos el modelo de tablas y filas, como en las tradicionales, sino más bien usamos diferentes esquemas, usamos imágenes, grafos y distintas formas de interpretar esa información. Luego podemos pasar un poco a lo que son las consultas básicas, que se aplican tanto para relacionales como para no relacionales, que son el select, que es el leer, el insert, que es el insertar algo, el update, que es el modificar, y el delete, que es eliminar. Obviamente todo esto lo vamos a estar implementando, luego lo vamos a estar explicando un chiquitito más, pero son distintas formas de ir haciendo consultas a estas bases de datos. Y luego también muy importante para el backend son las claves primarias y las foráneas. En las primarias podemos identificar de forma única cada uno de los registros. Es como si fuera un ID propio para cada uno de estos valores de nuestra tabla. Y la clave foránea lo que nos permite es conectar tablas, ¿sí? Entre una y otra vos vas conectando. Ok. Preguntas, van escribiendo, me van comentando. Yo por ahí hablo muy rápido, así que me van frenando. Cualquier cosita que quieran decir, van agregando. Luego también creo que dentro de los fundamentos, joya, buenísimo. Creo que dentro de los fundamentos, APIs también es muy importante. API es una interfaz de programación de aplicaciones. Si lo ponemos así como sencillito, es una manera de pedirlo a otro programa y que haga algo por vos, ¿sí? Es como digamos el mesero de un restaurante, el que te va a traer cosas de un lado a otro. Vos le vas a pedir algo, por ejemplo, tú pides algo en la mesa, la API lo que va a hacer el mesero que te va a traer de la cocina y te lo vuelve a traer, por decir un ejemplo sencillito. Dentro de APIs tenemos muy importante lo que es el API RESTful, que es una interfaz para aplicaciones que se comunican vía HTTP, que es el GET, el POST, el PUT y el DELETE.
que me imagino que la han escuchado alguna vez. Está súper interesante, se pueden hacer un millón de cosas, lo vas a usar todas las veces que vas a usar backend, seguramente vas a estar implementando alguno de estos. Y esto lo importante es que nos puede devolver JSON, entre otras formas de devolver ese valor. ¿Qué es JSON? JavaScript Orientation Notation. Sorry, mi English, very bad. Una forma ligera y para intercambiar datos. Es una forma de escribir, es súper utilizada, todo el tiempo lo vas a estar utilizando. Simplemente es una forma de escribir que deja como que la base sea igual para todos. Entonces, si todos escribimos en JSON, puedo transformar esto y lo puedo ir utilizando de distintos lados sin que haya problemas de compatibilidad. Y Y por te último, agrego y una lo más- cosita ahí, Ana, Ujú. perdón, te interrumpo. Si se acuerdan, el frontend, uno de los fundamentos era JavaScript. Y bueno, si ven, acá estamos nombrando JSON, que en su nombre la J también viene de JavaScript. Entonces, si nosotros queremos que nuestra aplicación web se comunique con una API, un backend, un servidor, bueno, este JSON es como el lazo que va a hacer que nos podamos entender fácilmente entre los dos bloques, del backend y el frontend. Entonces, bueno, ese Exacto. concepto nosotros no lo pusimos en la parte de JavaScript, pero se lo van a ver, se lo van a cruzar. Cuando empiecen a hacer cosas de JavaScript, si están del lado de frontend, van a ver, se van a cruzar por ahí con la palabrita JSON. Y bueno, ahí es como la unión entre los dos mundos, Claro. por así decirlo un poco. Hay que Ana, recordar siempre que se están la- comunicando. como la analogía con, no sé, el proceso de login, cuando te logueas a una página que Ujú. seguramente lo habrá hecho y ahí se ve cómo se conecta el front con el back. Exacto. Recuerden siempre que van de la mano, ¿sí? Por ahí es verdad que cuando hacemos proyectos en un principio más chiquitos, podemos enfocarnos solo en el front o podemos enfocarnos solo en el back, pero a la larga los proyectos siempre van comunicados. No es como que podemos cortar y decir, no, 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 no. Yo en este proyecto que quiero sacar adelante, que quiero que sea algo grande, va a ser solamente front. Es muy difícil, casi siempre está comunicado, aunque siempre hay comunicación con el backend. Podemos un poco setearlo, o sea, hardcodearlo para que sea solo front, pero van a ver que la comunicación en realidad, todas las aplicaciones que utilizamos, las web que utilizamos, todas tienen su comunicación de su front con su back. De esta forma está funcionando. Y luego, por último, y no menos importante, tenemos gRPC, que es una tecnología de comunicación remota, más rápida que REST, muy parecida. Lo importante es que funciona de manera binaria. Es ideal para microservicios o sistemas de alto rendimiento. Si queremos un poquito para abajo, sobre. Ok, ahora sí una pregunta importante para todos. Si yo digo backend, ¿en qué lenguaje piensan? Anímense a responder. No hay errores. No Sin hay miedo al errores. éxito. Sin miedo al Hay un millón, nosotros pusimos re poquitos, pero existen 10 lenguajes más seguro y un montón que yo tampoco conozco. A mí me pasó un poco como Caro, que yo pensaba, backend es Java, como mucho Python. Y luego empecé a leer un poco más, descubrir un poco más, y había infinidad de lenguajes. Sí, con las chicas habíamos visto a principio de año que, por ejemplo, hoy en día, según tecnología y empresas y demás, lo que se está pidiendo mucho es Python y Java, pero también hay un montón más que nos permite abrir el abanico, ¿no? Recordemos que también los lenguajes entre sí son bastante parecidos, casi todo se puede hacer con todos los lenguajes, pero hay algunos que son un poco más específicos o que tienen cierta facilidad o librerías que te permiten enfocarte más en ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros acá vamos a ver Node.js, un poco de Java, Python, Go, que son por ahí los más nombrados en estos momentos. Y, por ejemplo, si tú vienes de frontend, de haber trabajado con JavaScript y demás, Node.js es un camino seguro porque sigue trabajando con JS, ha ampliado un poquito más a lo que es el backend, pero es ideal si venís por el frontend. Java es el clásico, es robusto, tiene sus años, es súper confiable, se súper recomienda, es súper completo, muy potente, tiene una comunidad hermosa. Python también.
tiene también sus varios años dentro de la empresa, de el ambiente, digamos. Hoy en día está súper popular porque se puede hacer muchísimas cosas de inteligencia artificial, machine learning y demás. Así que por ahí, a la hora de elegir un lenguaje, hay que ver también, nosotros no solo los recomendamos leer un poco más antes de elegir un lenguaje. Por ahí, luego les vamos a estar mostrando la página de Roadmap de donde nosotros nos fuimos orientando. Cada uno tiene como de cada una de sus tecnologías qué ver, qué aprender y demás. Está bueno antes de meterse a una tecnología de lleno, ir conociendo un poco, a ver, qué es lo que más me gusta, dónde debería profundizar, qué tiene este lenguaje que no tiene este, qué librerías tiene que me gusta que no, cuáles son las ventajas, cuál no. Si estoy pensando en ya buscar trabajo, ok, ¿cuál es el que más están buscando las empresas hoy en día? ¿Para qué me sirve? Capaz quiero hacer más microprocesadores, capaz quiero hacer más machine learning, capaz quiero hacer más, em, no sé, cosas de bancos o demás. Hay ciertas librerías que se usan más en ciertos lenguajes. Entonces, por ahí tampoco hay que tener miedo de, yo aprendí Python, voy a tener que seguir siempre Python. Al contrario. Recordemos que los lenguajes comparten ciertas estructuras todas iguales, así que no hay que tenerle miedo al cambio, al contrario, estar abiertas y ver que en realidad todos estos lenguajes van evolucionando en el tiempo y van mejorando y se van modernizando y nos ayudan un montón. Así que sin miedo a elegir lenguaje. Y bueno, voy a explicar un poquito de estos. Lo que Ana, pusimos acá perdón, son... hago una salvedad de una pregunta que viene del chat. Si la pregunta es si es necesario saber todo lo que explicó Sabri y además todo lo que que viene explicando Ana, no. Esa es o sea, la respuesta básica es no. Ahora, uno puede elegir especializarse, eso es cierto, decir, bueno, yo me especializo en frontend y aprende todo el caminito que vimos con JavaScript, con algún framework y demás. Y después, si uno también se puede especializar en el backend, por supuesto, y aprender directamente un lenguaje de programación de backend. Y después hay mucha gente que hace full stack, ¿no? Que maneja un poco tiene conocimiento un poco de todo. Siempre, obviamente que va a estar bueno tener un poco de conocimiento y ver qué pasa también del otro lado, porque están muy conectados ambas partes. Pero si estás empezando, la recomendación es que elijas una especialización y después cuando ya más o menos tengas la cuestión aceitada, te vas moviendo. Exacto, como dice Agus, tal cual. Además, por ahí está bueno tener como esa visión un poquito amplia que saber, ok, si estoy haciendo una autenticación para un login, yo sé que en el front lo va a estar pidiendo, entonces yo conozco, a ver, aunque sea visto como vimos hoy, tipo un paneo general, que yo sé lo que podés hacer en front y lo vas a estar consumiendo en back, está bueno como tener esa vista general, pero completamente. Vos te puedes especializar en back sin saber nada de front. Por ejemplo, HTML, CSS, poco y nada conozco de nombre y aún así trabajo en back. Entonces es como que sí tener como apenas una miradita de saber, ok, esto que estoy haciendo, ¿para qué le está sirviendo al front? Pero simplemente eso, no hay que ondear muy profundo ni nada de eso, simplemente saber que Sí, existe, ya está. y como que te da la posibilidad de comunicarte mejor con el otro equipo. Quizás vos Ujú, estás en el equipo exacto. de back y necesitas comunicarte con el front, no es una isla aparte en el medio de la nada. Sí. Entonces, aunque sea entender de oído, o haber tenido la capacidad de, por ejemplo, por lo menos haber hecho una googleada de de qué se trata o qué va el front un poquito, te va a dar más posibilidades de zambullirte y de moverte en este ámbito. El Ujú, interés nomás, más allá de que no seas especialista y no sepas construir toda la parte del front, pero que sí tengas la capacidad de comunicarte y entender el idioma, ¿no? ujú, Tener exacto. las palabritas que maneja el front, o al revés, o lo que sea, con los equipos para poder saber pedir y saber hacer después lo que te pidan, ¿no? Por supuesto. Que tampoco es algo que obligatoriamente lo conozco desde un principio, o sea, a medida que vas haciendo proyectos, conociendo un poco más, vas aprendiendo de a poco. No es necesario que desde tu primer proyecto tengas que saber cómo es esa comunicación. Al contrario, a medida que vas practicando, a medida que vas armando proyectos cada vez un poquito más grandes o demás, vas conociendo de verdad cómo se va relacionando realmente entre el front y el back. Ok, volvemos un poquito a los lenguajes porque me fui por las nubes.
En la primera parte sí tenemos los lenguajes, en la parte de abajo tenemos lo que son los frameworks que utilizan estos lenguajes. En Node.js es muy común Express.js, en Java tenemos el Spring Boot, en Python tenemos Django o Flask, y en Go lo que es Git. Ok, y no menos importante tenemos las bases de datos no relacionales y las relacionales. ¿Se acuerdan que ya hablamos recién hace un poquito de lo que era? Yo les vengo a traer algunos ejemplos de cuáles son y muy importantes. MySQL, Postgres, se me escapó ahí un Material UX que me olvidé de borrar. Sorry. MySQL es eh, todo el mundo debe conocerlo, es el típico de utilizar las tablas y PostgreSQL es prácticamente lo mismo, pero con un iconito de elefante, que está súper bueno. Los dos se utilizan para todo. Tienen sus versiones Little, por ejemplo, MySQL Little, que es como una versión más pequeñita para cosas más de escala menor, podríamos decir, y tiene como sus varias variantes, pero todos hacen prácticamente lo mismo. Y dentro de las bases de datos no relacionales, ahí sí tenemos un poquito de diferencia, que por ejemplo, MongoDB y Firebase guardan datos como documentos que son similares a JSON. Después tenemos las bases de datos no relacionales como en clave valor, que tenemos ahí DynamoDB en columnar, como en forma de columna no como fila en el caso de Cassandra. Y después tenemos el de grafos también, que es un poco más pesado, eh, que yo por ejemplo todavía no he utilizado, que está Neo4j. Esos son algunos ejemplos, depende qué es lo que tú quieras consultar y demás. Comúnmente la mayoría de las tablas son relacionales, las no relacionales se especifican bien y lo más común que yo he visto es usar MongoDB, pero dependiendo, obvio, del tipo de dato que tú vas a estar utilizando, si es un documento, una de clave valor, columnar o un grafo. Y ahora sí, pasamos al lado de testing, que aquí como pasa también en front, tenemos la parte de test unitario, tenemos también para cada uno de los lenguajes en específico, como verán PyTest es de Python, ahí medio como que nos da una pista con lo de de PI. Luego tenemos Jest o Machachay, que es Node.js, y JUnit, que es para Java. ¿Sí? Estos test unitarios lo que hacen es como ir probando cada una de las funciones que tú vas creando como por separado, por decirlo. Luego tenemos lo que son los test de integración y los test funcionales. Creo que es una linda diferencia saber que los test funcionales simulan la acción real que hace un usuario, ¿sí? O sea, como que hace todo el flujo, desde que inicio voy viendo cómo va funcionando y demás, y yo voy viendo qué va pasando en cada uno de estos pasos, ¿sí? Con distintas herramientas, con logs, con distintos prints, con lo que vayas viendo, vos haces como todo el cierre del recorrido de cómo va dando ese flujo el dato. Y los test de integración lo que hacen es comprobar cómo trabajan varias partes por separado. Es decir, por ejemplo, si yo estoy utilizando una tabla, ok, ¿cómo va la conexión de mi backend con esa tabla? ¿Está funcionando? Sí, está integrando la tabla que estaba afuera, por ejemplo, en MySQL, a mi backend, que yo lo voy a tener, por ejemplo, en Node.js. Es como que va haciendo esa relación, ese canal, como prueba que todo esté funcionando correctamente. ¿Y querés volverlo como a sacarle el zoom, Sabri? Y creo que con eso podría ser como un buen camino para empezar con backend. Hay muchísimo más para implementar. Recuerden que esto es como básica más lo base. Ahí, si tú ya conoces todo esto, te sugiero ir a aprender como cosas un poco más del despliegue o más de la métrica o más de Docker o luego le vamos a mostrar la herramienta de Roadmap donde te va especificando, ok, si yo ya tengo toda esta base, porque yo ya estaba aprendiendo un poco a programar, ya tengo de backend y demás, ¿cómo continúo? Van a poder verlo en esa herramienta. ¿Alguna pregunta de backend hasta acá? Yo
hago una consulta. Disculpen, vuelvo a decir, no vengo del área de programación. ¿Cuál sería en tema de bases de datos lo que tenía que ver con las bases de datos relacionales, que son las que sí yo conozco, que son con lenguaje SQL, que van uno a uno o uno a Sí. mucho, y lo que sería una base de datos no relacional, porque no trabajé nunca con eso? O sea, ¿para qué tipo de casos sería? En la Como no para tener una relacional idea. estás metiendo otro tipo de datos. Por ejemplo, incluso hasta imágenes, por ejemplo. Ya no es como, por decir, viste que en las relacionales comúnmente sabe ser como una tabla de una a una de las columnas. En este caso es como distinta la forma de relacionarse, Claro, ¿sí? yo te cuento porque Como, siempre trabajé en un contexto que era contable financiero. Entonces, sí vos ah, un nivel claro. específico para hacer la vinculación y el análisis de datos. Entonces, no se me ocurre el uso. No, por ejemplo, en las no relacionales yo lo llevaría más a, por ejemplo, si tienes que asociar grafos, por ejemplo, en inteligencia artificial, cuando hacemos redes neuronales o cosas así, son un poco más pesados. O documentos enteros, ya no son solo valores, sino que son documentos enteros, gigantes, son cosas muy, muy, muy grandes que en una tabla de MySQL no podían entrar. Entonces tienen otras formas de interpretarlo que hacen que la conexión fuera mucho más rápida. Si yo, por ejemplo, a un documento tuviera que fragmentarlo para ponerlo en una SQL, digamos, en distintas tablas, me llevaría un montón de tiempo, un montón de relaciones, que sería muy pesada la carga y muy difícil hacer como el uso de eso porque tenés que buscar en un millón de lados. En este caso, lo que hace es como traerte todo, ok, esto es todo un documento, te traigo todo esto, lo vamos implementando de otra forma. Lo de los grafos también, tipo, tenés todo esto, si tuvieras que hacer la relación en MySQL es súper difícil, súper complejo, es como que de esta forma es otra forma de traerte información, ojo, no deja de ser información, no deja de ser datos, pero es otra forma de representarlo. Que sirve mucho cuando la información es muy, muy, muy grande. Es como, Es como para Big Data, ¿no? Es como claro, para Big Data, para creación de modelos, para entrenar inteligencia artificial. Me imagino ese modelo que vos creás con 1 millón de imágenes claro, para darle de comer a un machine learning, ¿no? Que vos estás entrenando. No le das una tabla, sino que le das como esta otra manera de representar. Porque, como dice Ana, es imposible trasladarlo a una tabla. Bien, gracias. exacto. Sí, Bien, y si sumo un cachito ahí, muchos casos en muchos proyectos, o al menos lo que pasa en mi trabajo, usan una combinación. O sea, para algunos datos los guardan en MySQL o en una tabla de datos relacional, y otros datos sí los están guardando en eh, justo una base de datos de tipo no relacional. No sé, quizás cosas más estándar o normales, no sé, datos de un usuario, perfil de un usuario, que son datos claro, limitados, probablemente decidas guardarlo en una base de datos de MySQL, pero justo un documento muy pesado o si de repente los datos que necesitas son muchísimos y no necesitas relacionarlos sí o sí ya mismo, sino que te interesa como almacenar esa bolsa de objetos, quizás te vas por otra tabla, pero bueno, ahí sí es como que depende del caso específico. Mm, ¿Crees que pasemos para la general, Ana? pasamos para conocimientos generales. Ok, lo que nosotros hicimos en esta tabla con las chicas es como, ok, esto se usa tanto en front como en back. Está bueno tener el conocimiento. ¿Es 100% obligatorio? Por supuesto, no que no. Son recomendaciones que nosotros damos, que lo pueden ir implementando de a poco. Hay ciertas cosas que van a ver que, por ejemplo, para un principiante ya les voy a aclarar cuáles sí son como importantes conocer y cuáles otras es como, ok, esto lo puedes ir aprendiendo con el tiempo, a medida que vas agarrando más experiencia y demás. Y otros que son simplemente muy buenas irlas adquiriendo desde un principio. Ok, dentro de los conocimientos fundamentales, destacamos lo que es Internet, los navegadores y lo que es hosting, que hosting es como donde se va a estar publicando tu página web, poder decirlo, que imagino que ya un poquito de nomás de ser usuaria de Chrome y estas cosas, han visto más o menos cómo son los formatos, cómo se escribe y demás. Igual que los protocolos de HTTP, que es como la comunicación que entra en el navegador y el servidor, ¿sí? Siendo que
vos cliente estás utilizando el navegador y le estás pidiendo al servidor tal cosa. Es decir, cuando vos, por ejemplo, utilizas Instagram, vos sos ese cliente que está desde el navegador viendo y cada vez que quieres ver una foto, se está recargando algo, le estás pidiendo a un servidor que te vaya trayendo esa información. Y de vuelta, la comunicación API REST. Esto lo vimos un poquito en back y lo vimos un poquito también en front, que es cómo se va comunicando uno con otro, ¿sí? Cómo se conecta el front con el back. Y creo que sí es súper mega importante desde un principio, de primer momento, aprender Git. Yo sé que varias renegamos las primeras veces, que se nos rompe, que es un pull request, uy, que me trae error, que no lo pushé, que ¿Cómo se escribe ese comando? Dios. ¿cómo era ese comando? Tengo que hacer un A stash. ver ¿Qué el es un machete. stash? Ojo que yo creo que, no sé si les pasa a las chicas que ya tenemos experiencia, que estamos trabajando en programación y demás, siempre terminamos preguntando de nuevo, yendo a ChatGPT que nos ayude cómo era para recuperar esta rama, cómo era para solucionar este problema. ¿Qué es lo Confirmo. lindo de Git? Es un gestor de versionado. Lo que hace es que muchas personas pueden estar trabajando al mismo tiempo en un repositorio y que a medida que van subiendo las versiones, no se vayan pisando su trabajo, sino que vaya siendo colaborativo. Es como decir como un Drive, pero a nivel código. Bien dicho, como dice la Sabre. A nivel código y bueno, podemos llevarlo hasta empresas gigantescas. Creo que todo el mundo usa Git. No conozco ninguna empresa que no use Git. Y al contrario, tenemos lo que es GitHub y GitLab. GitLab es como, yo lo utilizo más que todo en la facu, es más colaborativo, es más como para investigación, para proyectos. GitHub sí es ya más como para empresas y demás. Los dos hacen exactamente lo mismo. eh, o sea, la base de esto es llevar un historial. Como comandos básicos siempre tenemos el git clone, el git push, y que lo que hace es traerme cosas de la nube, por decirlo, de nuestro repositorio, mejor dicho, agregar los cambios, volverlos a llevar a la nube, y distintas cosas. Súper, súper importante Git. Yo creo que sería una de las primeras cosas, incluso si todavía no tenemos claro cuál es el lenguaje o si queremos back o front, Git aseguradísimo. Lo primero de lo primero. Es un espacio para que puedan, porque por ahí cuando uno empieza con un proyecto a jugar, ¿no? A aprender programación, comenzás con un proyecto. Y te das cuenta de que está bueno poder compartir lo que hiciste con alguien más, otra persona que haga programación, o alguien que haga UX, o alguien que haga testing, porque se trabaja colaborativamente, y ahí es donde decís, ¿y cómo hago? No le puedo mandar mi computadora por correo. Entonces, Eso. existe Git, que es como un lugar donde van a poner ese proyecto como un documento de Drive, como decía Sabri, entonces van a poder escribir y subir cambios y se va a armar una bitácora de trabajo. Van a ver cómo, porque cada vez que alguien haga un cambio, necesariamente y obligatoriamente tiene que poner una cartita que diga, bueno, hice tal cosa, Tuki. Y lo hermoso de esto es que podés volver atrás también. O sea, si por Sí. ahí se te rompió algo, podés, como bien dijo Ana, es de un controlador de versiones, podés controlar en qué versión estás parado. Entonces, maravilloso. Es indispensable, inevitable y muchas cosas más. Es, es amor a Git, digamos. Ok, luego si pasamos un poquito a lo que es Package Manager. El Package Manager es como, si lo llevamos a algo que utilicemos todos los días, es como la App Store. Maneja librerías y dependencias y la traemos a nuestros proyectos, ¿sí? Como la Play Store, tipo vas descargando, lo vas pudiendo implementar en tu proyecto. Muy importante en Node.js, en JS, cuando vean React van a estar trayendo todo el tiempo librerías, distintos paquetes. En todos los lenguajes se utiliza, por ahí cambia un poquito las siglas dependiendo el lenguaje.
pero todos hacen prácticamente lo mismo. Manejas dependencias y librerías. Luego tenemos lo que es modo, bueno, ese English me mató, que es el empaquetado de modelos, y lo que hace es, perdón, empaquetado de módulos, que lo que hace es agrupar y optimizar archivos para producción, ¿sí? Lo que va es como agrupar. Junta, por ejemplo, el HTML, el JavaScript y CSS en un solo archivo. Va haciendo que, por ejemplo, si tú tenías 50 archivitos, lo va agrupando en solo uno y en eso va funcionando. Y luego tenemos lo que es los linking y los formats, que esto está súper útil en todo momento de tu carrera de programación. Son herramientas que te permiten mantener el código limpio y que sea legible. Recuerden que por ahí hay ciertas convenciones de cómo escribirlo, cómo es mejor, la lectura y demás. Y estas herramientas te van a estar recalcando, mira, no se interpreta bien esto, acá te falta un punto y coma, recuerda que las ñes no es recomendable agregarlas y cosas así. Todo esto te lo vas dando esto, que está súper bueno. Ana, ahí quería decir algo. Hay cosas que ustedes las ven puestas en inglés, como esto de Package Manager y demás. Es porque las dejamos así un poco adrede, porque la realidad es que después uno lo encuentra de ese mismo nombre, o si te lo nombran en una entrevista o lo que sea. Entonces es como para empezar también a familiarizarse con el vocabulario. Eso, por un lado. Ah, y por el otro, esto el manejo de paquetes, que por ahí suena como muy abstracto. Lo que sucede es que hoy hay muchas cosas creadas, ¿no? Para en el desarrollo web. Como muchos paquetitos ya que alguien ya pensó y dijo, yo voy a crear este código para que la gente pueda, no lo sé, eh, usar un calendario, por ejemplo. Vieron que cuando tienen seleccionar una fecha que ustedes tocan en el campo y se despliega todo el calendario con todo el mes. Bueno, eso, si vos lo querés hacer desde cero, bueno, implica todo un trabajo, ¿no? De esto que estábamos viendo, de HTML, CSS y un montón de cuestiones de funcionalidad también. Ni hablar de manejar las zonas horarias y todo eso. Bueno, entonces hay alguien que a lo mejor dijo, che, yo ya lo hice y tengo este paquete. El paquete se llama Calendar, lo que sea. Entonces vos agarrás y te instalas directamente eso, que para eso sirven estos como manejadores de paquetes. Me instalo este paquetito y empiezo a usarlo. Y entonces yo ya tengo eso resuelto. Y así como eso hay millones de cosas y de cosas incluso hasta más grandes, qué sé yo, manejar rutas, manejar el logueo, manejar la autenticación, manejar, bueno, un montón de cosas. Y por eso es tan importante y vital tener un manejador de paquetes para uno poder, bueno, reutilizar cosas y no estar creando cosas de cero que ya funcionan, digamos. Y eso es tanto para el back como para el front. En ambos utilizan paquetes ya armados que te agilizan un montón la vida, ¿sí? Así como decía Agus, de que hacer un calendar con los rangos horarios, demás, lleva un montón de HTML, CSS, un poco de JavaScript, tiene un montón de interacción. Vienen paquetes ya armados para que te facilite y vos puedas concentrarte por ahí en un poco más de la lógica de negocio o cosas que necesitas detalladamente y no pierdas posta que hacer un calendario así como decía Agus, capaz. Yo que no conozco mucho de frontend, capaz me llevo una semana y con este paquete tipo 10 minutos lo tenés solucionado y te concentras en realidad en otras cosas que necesitan más atención. Ok, dentro de autenticación tenemos dos importantes, que es el Auth0, perdón, que es el servicio que te ahorra, es un servicio que te ahorra programar todo lo que es lógica, registro, recuperación de contraseña y toda esta parte, ¿vieron? Cuando nos logueamos y eso es como que ya viene listo. Esto es como decía recién Agus más o menos, como de ese estilo. Nos trae directamente todo esto. Nosotros lo descargamos, lo incorporamos y listo, nos olvidamos. Obvio que hay que saber como un poquito la lógica de qué es lo que viene abajo cuando hago un login, cuando hago un request, cuando hago la recuperación, pero esta herramienta nos permite como hacerlo mucho más sencillo y salvaguardar muchas cosas. Y el token es como, se usa para moverse entre servicios, es como un código especial que te permite a vos poder moverte entre servicios sin tener que estar logueándote todo el tiempo. Es como, si tú ya te invalidaste una vez, ya está.
tenés, depende del token que tú utilices, ¿no? 24 horas, una semana. Claro, exacto, como el token del banco. Es como que con eso va siguiendo funcionando sin necesidad que vos cada vez que abras eso tengas que ir poniendo el token. Todo esto dentro de autenticación. Y dentro de seguridad web tenemos los cores y los HTTP, que en realidad lo que son reglas que dicen qué dominios pueden hablar con tu servidor, ¿sí? Que sí y que no. ¿Puedes acceder? No puedes acceder. Lo que hace es cifrar tus datos para que nadie los vea en el camino, ¿sí? Es como que, ok, esta información está guardada. No, no lo va a ver el común si tú tienes que entrar, digamos, a una base más profunda para poder verlos y modificarlos. Como que tiene un poco de seguridad. Todo tiene seguridad. Todas las páginas van a tener esto. Como cuando cargamos una tarjeta de crédito en un sitio, en una pasarela de pago, bueno, eso no es que cualquiera que va a entrar lo va a ver, sino que está escondido. Sí, Exacto. es muy importante, por eso decidimos también agregarlo al tema de seguridad y como medio general, porque hoy con la cantidad de disponibilización de datos que hay, cada vez se está pidiendo más. Eh, y bueno, y hay datos demasiado sensibles en las páginas web, entonces hoy tener una noción de toda esta parte de seguridad es importante y es un plus. Sí. Antes que, Ani, vas a continuar y nos queda un ratito, pero les voy a ir compartiendo una encuesta, porque ya veo que por ahí hay gente que me está diciendo en el chat que está por salir, así no se escapan y nos dan las respuestas de la encuesta de satisfacción, que a nosotros nos sirve un montón para seguir creciendo. Así que la voy a dejar activa, vos, Ani, te Dale, seguís escuchando. bárbaro. Total, esto es súper cortito y ya hacemos como un cierrecito y les mostramos la página. Ok, dentro de otras cosas súper importantes para saber y que uno va a ir aprendiendo, es que tenemos lo que son los patrones de arquitectura, que hay un montón. Hoy en día los más destacados son los de microservicios y el monorepositorio. En el monorepositorio vas a tener un solo repo para tener todo, el front, el back, todo lo que es todo, en un solo repo. Y lo que es microservicios es como que vas a tenerlo por partes. ¿Sí? Es como dos formas de verlo. Uno es completamente un solo archivo, el otro vas a tener partes que están siempre interconectadas. Y luego en principio de desarrollo tenemos el Test Driving Developer, que lo que hace es que primero escribís el test y luego es cómo vas a hacer el código, ¿sí? En el DDD, lo que vas a hacer es que es el Domain Driven Designer, diseñas tu sistema desde el punto de vista del negocio, ¿sí? Cómo lo quiere el usuario. Por decirlo, si lo llevamos a, por ejemplo, el restaurante que hablábamos antes, ¿cómo lo piensa el cliente? No tanto verlo cómo lo piensa el dueño y demás, sino qué es lo que necesita el cliente como tal. Y luego tenemos lo que es Solid, que es el principio de código limpio y mantenible, que capaz lo van a escuchar varias veces, que son en realidad cómo escribir el código limpio y que se mantenga, cómo es como bases y condiciones de lo que nosotros, cómo vamos a escribir, cómo comúnmente se escribe, qué es lo... Ahí se me fue la palabra. Bueno, formas de escribirlo. Entonces, por ejemplo, Solid es la S es Single Responsibility, una cosa, una clase. Cada uno se tiene que ocupar de una sola cosa. La O es de Open and Close, abierto a extensiones, cerrado a cambios. ¿Sí? Es como, no pueden cambiar todo, sí le pueden hacer modificaciones. La L es de List, que son las subclases deben poder reemplazar a sus padres sin romper nada, ¿sí? No es que como, ok, si es el hijo, no me va a modificar completamente el padre, tengo que ir modificándola a medida que voy bajando, ¿sí? Las subclases no van a modificar la clase. La I es de Interface Segregation, que es mejoras interfaces pequeñas y específicas, y la D es de dependencia e inversión, que depende de las abstracciones, las implementaciones. Si quiero que Sí. de algo se lleven de acá, es que Git primero y en principal. Luego va viendo lo que ustedes quieran. Ahí arriba, Sí. Ana, si querés mostrar que Ujú. dejamos los links, o en realidad, Sabri,
Sí, para que puedan ver el completo. si lo tienen por ahí, tiene que estar bueno, ahora vemos ahora lo compartimos en el chat, el PDF que les hicimos con estas imágenes, y van a ver que en cada imagen tienen los links estos que ahora les mostramos. Quería agregar una cosita, ahora abro la página, pero de esta parte general, un poco en todos los esquemas. Fuimos poniendo un poco de arriba hacia abajo como los temas que son importantes, que nosotras creemos. Y muchas veces, por ejemplo, en esta parte, no sé, doy un ejemplo de autenticación. No es necesario que yo sepa cómo funciona Auth0 al detalle y sepa exactamente qué tiene que pasar. La idea es un poco que cuando vayan entrando en proyectos de trabajo cada vez más grandes o lo que sea, van a encontrarse con que se nombran estos conceptos. Entonces, lo importante es como escucharlo de oído un poquito. Obviamente que si me toca trabajar en hacer un login, como decía Ana del ejemplo, y bueno, si tengo que hacer un login, probablemente voy a tener que ponerme a estudiar un poco qué era Auth0 o estas estrategias, pero bueno, lo puedo hacer en el momento que me toca, pero las demás cosas se las van a ir encontrando y la idea es, al menos les pusimos como cosas que pueden llegar a cruzarse o encontrarse y que creemos que están buenas ir aprendiendo, pero poco a poco como esto, un caminito, no es que tengo que saber todo al 100%, ser experta, eso no sucede nunca, nunca, siempre va a haber otra cosa que tengo que aprender y que va apareciendo, pero bueno, un poco queríamos como... quería aclarar eso para que no sea tan como, uy, ahora tengo que saberme, saberme todo esto. Y yo quizás ahí al lado de Git, en el mismo nivel, le agregaría como consejo, o sea, de importancia y de relevancia, que busquen, investiguen fundamentos de la programación. Así, tal cual, una googleada o alguna inteligencia artificial, porque eso es como la base para todo, para cualquier lenguaje, para cualquier rama que ustedes inicien, les va a dar la herramienta como la parte más lógica que por ahí es como lo más abstracto, pero pueden empezar sin haber hecho esa búsqueda, pero les va a dar como una base bastante amplia, ¿no? Para que puedan empezar a entender qué pasa de fondo. Está bueno chusmear. Sí, Sí, total. incluso, viste que abajito dejamos unos tips, que no sé si Ujú. queremos eso o los nombramos mientras vamos mostrando la página, Sí, o si como vos querés, digas. yo tengo acá la página, si querés. Bueno, nosotros sí, te dejo Ana, pero nos basamos un poco en que encontramos estos roadmaps que, si ven, Ujú. hay miles de roadmaps acá, ahora les pasamos la página, pero son muy complejos. ¿Sabe? Ahora cuando lo abramos van a ver que de repente aparece un universo de herramientas y lenguajes y cosas y nos pareció que era demasiado. Entonces por eso lo intentamos bajar, pero la página está súper buena em, porque te ayuda, Es- luego tiene un montón de links y cosas. No sé, ¿cuál crees que habrá en el de backend, por ejemplo? El que vos quieras. Bueno, a ver. Fíjense, chicas, que tiene como, desde un principio te dice, eh, si tú lo quieres traducir, lo hacemos con Google, digamos, puedes traducirlo, no hay ningún drama. Puedes descargarlo, puedes customizarlo, o sea, puedes modificarlo vos a tu antojo. Acá lo que te trae son ciertas recomendaciones personales, alternativas a esas opciones y demás. Entonces está muy bueno porque, por ejemplo, acá te dice, ok, para backend es como importante saber JavaScript, pero también te sugiero puedes saber Go o Python, tú vas eligiendo la herramienta, te va dando como también un roadmap, cómo ir siguiendo un poco con sus descripciones, tiene artículos, tiene ejercicios. Esto, la mayoría de los recursos son gratuitos, tiene después como un curso pago y demás, pero está súper buena la información, está súper actualizada. Tú puedes ir haciéndole como el check a cada una, diciendo que ya está listo, cómo seguir. También te arma el cronograma de a ver si tú le dedicas tanto tiempo a esto, en la próxima semana deberías aprender esto y esto y esto, y te va haciendo toda una guía. Tiene toda una comunidad en la cual se van siguiendo y está muy bueno, también tiene para cada uno de los lenguajes, o sea, si tú, por ejemplo, te vas a ver el roadmap, por ejemplo, de Python o de Go, te va diciendo, ok, primero aprende cómo se escriben las variables, luego aprendes cómo seguir. Está súper buena la herramienta, es gratuita, si tienes su versión paga, que te permita hacer como más cursos y te trae las novedades y demás, pero la gratuita está excelente, con la gratuita te puedes manejar
completamente bien, no hace falta pagar sí o sí, tiene muchas herramientas, tiene repositorios, está muy bueno, la verdad, nosotros nos encantó y se las recomendamos. Usamos y recomendamos, totalmente. Ujú. Ujú. Sí, si ven, nosotras lo cambiamos un poco porque, por ejemplo, el de backend, si ven, nosotros directamente lo que primero te proponen es elegir un lenguaje. Y bueno, con las chicas lo estuvimos charlando y decíamos, bueno, no, está bueno antes de elegir un lenguaje leer un poco sobre fundamentos, sobre lo que, bueno, lo que fuimos contando, pero lo que tienen acá es como que lo tienen interactivo. Una vez que ya eligen algo, pueden tener un montón de links. Y estos roadmaps tienen la versión como básica y la versión que si ven acá ya se va al universo muy Al loco. universo entero. Entonces, claro, nosotros por eso les queríamos dar como nuestra versión personalizada y Ujú. luego, bueno, acá tienen un montón. Por ejemplo, lo que preguntaban de base de datos, acá hay como que que te pone, no sé, bases de datos relacionales y las no relacionales ahora no las estoy viendo, pero deberían estar por algún lado. Pero bueno, Sí, creo que está más abajo. estamos abajo, Igual si ¿no? tú haces clic en Probablemente. cualquiera de esos cuadraditos, te trae información, te trae los artículos, te trae ejemplos. eh, Está muy, muy, muy bueno. Y también recuerden, chicas, que la IA está a nuestro favor, está para que nosotros la implementemos. Entonces, ok, si con lo que dice acá no me queda del todo claro, si necesito un poco más de información, un poco más de ayuda, además, recorrimos a las IA que también nos pueden guiar y demás. Están para eso. Sí, y también invitarlas, bueno, ya para cerrar, porque estamos casi en hora, a que se Sí. sumen obviamente al lab de web, que estamos en Telegram y estamos en el Discord, que ahí, nada, es muy propio, o sea, es muy normal que si ustedes están empezando, van a surgir mil dudas, aprovechen ese espacio para, bueno, hacer preguntas, para que, o de pronto si tienen un tema que quieren que charlemos de todo esto y profundicemos un poco más, también podemos hacerlo un sábado. El sábado 7 de junio vamos a estar, tenemos otro encuentro donde vamos a estar hablando sobre React específicamente y las diferencias que hay con React Native, que React Native, bueno, se usa para aplicaciones móviles. Entonces, bueno, como ver ahí un poco la diferencia y decir, che, si sé React, ¿qué onda con, puedo transicionar rápido o no a React Native y demás? Así que están invitadas, ya vamos a saber, chicos, la comunicación de eso. Pero bueno, las esperamos, por supuesto, en el Discord y en el Telegram. Y ahí Sharon compartió, Sí, bueno, la web. y cómo el nos re- sumamos? Ahí yo dejé el link de Mujeres en Tecnología /registro. Ahí van a completar su perfil y les va a llegar un mail de bienvenida, si quienes no lo han hecho todavía, para que puedan ingresar a todos estos canales que comenta Agus de comunicación que tenemos. Además, también les va a llegar seguramente en estos días un mail con toda la info que compartimos hoy y la vamos a estar publicando en nuestro Classroom. Así no se pierde y está ahí en el Classroom del Melda Web. Así pueden revisarlo todas las veces que necesiten. Asimismo, la grabación de este encuentro. Bien. Bueno, vamos a pausar la grabación y nos quedamos un minutito más